Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué te puedo decir? Yo sé que nada, las energías hay que esperarlas. 17 de junio 2026, esperando que las energías se asienten. Ya ustedes me conocen, yo los quiero mucho. Hoy es un día maravilloso, energías súper especiales, súper fuertes, súper potentes, un momento astrológicamente fuerte, observando el clima astrológico del día de hoy, 17 de junio 2026, lo que estamos proyectando para Venezuela simbológicamente no es poca cosa. Pues mi gente bella, mi gente hoy, ¿qué les puedo decir? Los quiero mucho, primeramente eso, primeramente que los quiero mucho, agradeciendo sus energías, agradeciendo estos momenticos de vida que podemos compartir. Como siempre, vamos a empezar con Árbol de la Vida, Venezuela viviendo un momento de evolución, de crecimiento, de prosperidad, de avance. Vamos a decretarlo, mi gente. No me gusta la gente que dice que no, mi Jenny, que no, mi Jenny, que no estamos en prosperidad, que estamos mal, que estamos... No y no. Estamos evolucionando, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos viviendo un momento que yo sé que es duro, yo sé que está doliendo, está como un parto, está doliendo, pero estamos creciendo, estamos avanzando, mi gente, estamos evolucionando. La energía dominante para Venezuela en este momento es de dominación, es de avance. Estamos centrándonos en un tema de comunicación, de reorganización social, de identidad nacional, mi gente. Nos estamos preparando para cambios muy importantes, ya estamos preparándonos. Nuestro calendario Venezuela está preparado para eso, lo que nos viene en lo que queda a partir de junio. Quise hacer esta lectura y ya les voy a preparar, ya voy a hacer lo que viene siendo la publi para lo que viene siendo todo lo que es el calendario astrológico para todos los signos. Pero Venezuela viene siendo parte de lo que viene partiendo. Todavía no he sentido lo que es la energía para Venezuela hacerlo, pero ya está a esto. Lo que viene partiendo, lo que es el Ecuador, lo estoy sintiendo. Ya cuando me llegue lo publico y lo subo. Pero estamos en ello, lo que es el Ecuador de lo que queda de 2026, de partiendo para allá. Pero estamos en eso, mi gente bella, mi gente hermosa. Estamos entre ya la luna nueva de Géminis, que fue el 14. El 14 tenemos todavía esa energía. Vamos a seguir aprovechándolo para decretar eso que queremos dejar atrás. Vamos a seguir decretando eso que queremos dejar atrás, pues vamos a seguir dejándolo atrás. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Dejar atrás simple y llanamente. Ay, qué ritual. No, dejar atrás, simple, dejar atrás lo que no queremos y partir adelante. Ya no tenemos tiempo para estar pensando, haciendo tonterías. No, mi gente, dejar atrás lo que queremos dejar atrás y seguir adelante. Esta luna de Géminis está haciendo porque todavía la tenemos el sol en Géminis, esta luna nueva que todavía está en Géminis, mi gente. Estamos entre esta luna en Géminis del 14-15 de junio y la entrada de Quirón en Tauro del 19 de junio. Un periodo asociado con nuevas ideas, conversaciones, información y revisión de esos valores materiales, económicos, mi gente. Para Venezuela, mi gente, lo que viene es grande, vamos aquí, lo que viene para Venezuela aquí lo tenemos. Aquí tenemos unas cartas juguetonas que quieren saltar. Mira, la senda del diablo, verdad,
ilusión y confianza, mi gente bella, renovación mental, renovación social. Esta reciente luna nueva, que como les vengo hablando, y fíjate algo, esta reciente luna nueva que todavía tenemos los coletazos porque todavía la estamos viviendo, y me gusta el número 26 porque tenemos el 8, nos habla de renovación mental, social. Esto nos está hablando de que nos favorece no solamente las comunicaciones, sino el resurgimiento de nuevas narrativas. Mi gente, yo se los vengo diciendo el video pasado, no estoy subiendo videos tan seguidos porque me gusta que se asiente, me gusta que escuchen los videos anteriores. Porque ¿qué pasa? Que si yo subo videos muy seguidos, no los escuchan. Y lo mío no es que escuchen los videos, que estén escuchando que yo subo uno y porque no los escuchan. Entonces, por favor, escuchen los videos que voy subiendo porque las energías no me gustan repetirlas. Y este canal no es para que escuchen un video diario porque no es la intención. De verdad, mi gente bella, mi gente hermosa, es que escuchen las energías porque no es la idea repetir como loros. Las energías hay que dejar que se asienten. La senda del diablo, aquí está. Esto está favoreciendo el surgimiento de nuevas narrativas, acuerdos, debates, movimientos relacionados con la información, con la educación, la puesta en marcha de lo que hemos aprendido, las comunicaciones, mi gente, la economía y recursos en revisión. Esto está interesante. Recursos en revisión. Y recordemos que ahora mismo tenemos la entrada de Quirón en Tauro. Esto está apuntando en procesos de sanación vinculados con la economía. Ay, papá. La justicia. La justicia. Es que son tan potentes las energías cuando las muestro y cuando las pongo en la mesa. Son tanta la información que si no la escuchamos, si no la ponemos en práctica, de nada vale que yo muestre estos videos, que yo les muestre, les manifieste la información, si no ponemos los oídos y no ponemos en práctica lo que hay. Aquí está la senda de la justicia, el ajuste kármico, el equilibrio, la objetividad, mi gente bella. Poner en práctica, porque tenemos en nada ya la entrada de Quirón en Tauro. Esto apunta a procesos de vinculación, de sanación, de la economía. Lo que nos viene es un apretón duro pero bello. Un apretón duro pero bello. Ya vamos aquí. Ahora mismo tenemos dos. Vamos a sacar dos cartas de tarot porque ya yo iba con esta, pero esta, Semillas Estelares, me pidió salir. Vamos a ir lentos, pero vamos a ir poco a poco, porque no es lo que yo quiera, es lo que las energías quieran, y ustedes están acostumbrados como voy yo. A ver, aquí nos están hablando de procesos vinculados con la economía, de ajustes que ya estamos viendo y que se van a estar dando. La seguridad material ahora está entrando en Venezuela y el valor colectivo que está siendo protagonista. Puede señalar la necesidad de revisar viejas heridas económicas para construir las bases sólidas. Y eso es lo que se va a estar pidiendo en lo que queda en este mes. Palabras ciertas. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo que se va a dedicar prácticamente con el fondo de la baraja, es el elemento agua, intuición emocional, sí señor. Prácticamente lo que queda de este mes de junio va a ser la pedida de cuentas. Este mes de junio se va a pedir cuentas en Venezuela. Auditoría, me están hablando. Auditoría fuerte en Venezuela. Revisión de cuentas, números. Acuerdos energéticos, manejos energéticos, como han estado. Mira, a ver, voy a sacar otra carta más.
Me están hablando de aquí mismo. Ujú. Recuerda que tenemos ahora mismo la senda del loco. Recuerda que ahora mismo tenemos a Mercurio retrogradando dentro del signo de Cáncer. Esto nos habla de una mayor sensibilidad popular. Mercurio retrogradando por Cáncer favorece muchísimo las decisiones influenciadas por temas de el tema de lo que viene siendo la familia, las emociones, el tema de todo lo que viene siendo tema patriótico, tema de la patria, tema de pertenencia, asuntos relacionados con el hogar, con la tierra, con las raíces. Esto está muy a flor de piel, muy sensible, la tierra, las raíces. Esto ha adquirido y va a estar adquiriendo mucho protagonismo. Transformaciones colectivas de fondo. Durante lo que viene siendo a partir de ya lo que queda desde esto, lo que viene siendo ya lo que queda esta mitad de junio en adelante, transformaciones colectivas de fondo. Recordemos que Plutón también va a continuar en Acuario, un tránsito que muchísimas, ya vamos a sacar una carta más. La victoria, Nexa, esperanza, amor, arte, y esto nos habla muchísimo de Acuario. Esto nos representa Acuario en pleno, esperanza, fe, amor, el arte. Esto se nos asocia mucho con transformaciones profundas, estructuras sociales, tecnología. Activación total para Venezuela en el tema de redes, formas de organización, formas en tema de conexiones. Venezuela, desde una perspectiva, por así decírtelo, nos viene el tema de todo lo que es el manejo de números, acuerdos energéticos, todo lo que es el tema de revisión de cuentas a nivel de casos de fondos, todo lo que tiene que ver con el pedido de cuentas, mal rollo por lo que han estado investigaciones que se le abren y que pensaban que no iban a estar siendo vigilados. Aquí lo que es al del SINATO se le van a estar pidiendo cuentas, mira. Salas de iniciación de Amentí, secretos revelados, tesoros descubiertos de iniciación. Te voy a decir algo. Salen dos cartas en este mazo muy bonito. Presencia del yo soy. Aquí te voy a decir algo. Venezuela, como se han administrado el poco fondo que se le soltó al del SINATO, al Rodigato y a todo esto, ahora no solamente se le termina de cortar el fondo, sino que se le pide auditoría total. Aquí termina de entrar lo que es el cortagrama, se les pide, vamos a estar viendo ante nuestros ojos cómo se les pide declaración del dinero que se les soltó, cómo se les pide auditoría del dinero que ha entrado en Venezuela. La tutoría ya ahora sí va a ser más tutelado, más administrado, ya 100% tutelado. Ahora sí se toma el control 100%. Hay presencia total. Presencia total, pues sí. No es Donald Trump, no señor. Mira, no es Donald Trump. No es Donald Trump. Me están diciendo que no es la administración de Donald Trump. Esto viene desde los congresistas. Las cámaras de congresistas de Estados Unidos. Ay, papá. La búsqueda del control, el destino. Pues bueno, les voy a hacer algo y les voy a dar aquí una noticia, mi gente bella, mi gente hermosa, el mago.
Aquí el poder no lo tiene Donald Trump, ni siquiera Marco Rubio. Yo quiero que esto quede aquí, yo quiero que esto quede así como que ¡plan! Ni siquiera Donald Trump, ni siquiera Marco Rubio. Esto lo tiene el Congreso de Estados Unidos. Hay control total por los congresistas de Estados Unidos en cuanto al dinero de lo que es el petróleo de Venezuela. Están pidiendo cuentas de todo el dinero que se está manejando a nivel de petróleo. Es muchísimo dinero. Te puedo estar hablando de 40, 45, no sé, es que a nivel de tarot, a nivel de energías, que te puedo estar hablando, cuántos millones y millones de barriles de petróleo que están, el mago. Esto es un dinero incontrolable desde el tiempo en que Maduro fue capturado hasta hoy, pero hay un tutelaje, hay un control que ya están pidiendo y ya han pedido que esto sea como administrado, controlado por los congresistas. Esto es el Congreso de Estados Unidos pidiendo control por esto, que se me corta la garganta. Y esto no lo puede controlar ni siquiera Donald Trump, ni siquiera Marco Rubio. Esto va a ser dirigido mucho más allá. Pues ya el destino de Venezuela no lo está dirigiendo ni siquiera Donald Trump, ni siquiera Marco Rubio. Esto me lo están diciendo ahora mismo. Esto, wow. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Ambas cámaras de Estados Unidos están de acuerdo. Ambas cámaras de Estados Unidos se van a poner de acuerdo porque no solamente es el destino de un país, de un continente, sino prácticamente que del mundo. Esto que queda aquí. Mira, la generosidad. La generosidad, así tiene que decir, así tiene que ser. Aquí vino un desequilibrio que ha sido detectado. Aquí se ha notado un desequilibrio en la balanza. Aquí ha habido una mala administración. Mira que yo estoy leyendo energías. Yo no soy pro ni contra nada. Yo solamente soy una persona que administra y lee las energías, la amistad y el negocio. Fíjate cómo las cartas solitas me están hablando. Aquí se están detectando ciertas irregularidades que se van a poner en equilibrio. Aquí está el sol, aquí entra el sol para Venezuela, mi gente. Aquí aquello que no haya estado siendo administrado con mano derecha, aquí aquello que haya estado siendo administrado con el desequilibrio, pues déjame decirte que se va a poner en orden, que se va a regularizar y lo que haya sido administrado con mano turbia va a salir a la luz. Revisión de cuentas, uso de los fondos, manejos energéticos, cómo se han estado manejando los fondos, números van a salir a la luz, se están revisando los números de todos los acuerdos, ambas cámaras están ahora mismo revisando la balanza. Esto se va a hacer de una manera muy equilibrada. Auditoría total, estoy viendo unas cartas de auditoría, estoy viendo unas cartas porque el sol está de por medio, de cómo se va a llevar esto, cómo se está venido llevando. Aquí veo muchos problemas, muchas manos oscuras que van a salir a la luz, que van a ser puestas a la luz. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, esto no es temas partidistas, investigaciones abiertas de los fondos, de cómo se han estado administrando los pocos fondos que le fueron dados a lo que es el decinato, al rodigato de toda esta gente. Va a salir el desequilibrio que hubo, las manos ocultas, las manos negras, van a salir los negocios turbios, los negocios ocultos, aquí van a salir, y esto en 0, esto en 0, en 0, 100% esto se va a estar dando cuenta. Esto no es un tema de Donald Trump, ni siquiera de Marco Rubio. Hay muchas otras personas. Me están hablando, estas 3 cartas quieren salir. El logro, la compenetración y la obsesión. Veo aquí, puedo estar viendo aquí que esto es una obsesión de la cámara. Fíjate algo, de la cámara que está llevando ahora mismo lo que viene siendo
en Estados Unidos fíjate algo, ni siquiera estoy viendo que esto lo lleva Donald Trump. Esto lo están llevando las personas y veo latinos también, veo latinos. Los pactos. Miren los pactos aquí. Voy a leer hacia atrás. La suerte para Venezuela en la conservación de los bienes de Venezuela. Me están hablando del arco minero venezolano. Arco minero venezolano, mi gente. Aquí veo la conservación de bienes. La conservación de bienes para Venezuela, explotación del arco minero siendo cortada, siendo protegido. Arco minero de Venezuela protegido. Arco minero venezolano protegido. Los bienes de Venezuela conservados, protegidos, bien cuidados. Ahora mismo, a partir de ahora. Gracias, 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 Padre. Bendición para los bienes de arco minero. Mucho vamos a estar viendo. Porque no solamente es con que lo que hayan detonado, con que hayan caído cabecillas, sino que están siendo, y se los vengo diciendo, ay mi gente, se los vengo diciendo desde hace muchísimos videos atrás. Yo porque no voy a estar viendo videos atrás, no, es que no me da la vida. Pero se los vengo diciendo, los que me siguen en el canal lo saben. El arco minero iba a dar noticias, el arco minero viene dando noticias. Están siendo seguidos, perseguidos, y este trabajito de hormiguita de lo que es el niño guerrero no es, no fue, porque dimos con él, no, esto viene de hace mucho rato. Y vienen detonando pequeños niños mineros, pequeños niños guerreros, pequeñas cosas, y se los vengo diciendo, no me dejen mentir en los comentarios, por favor, porque se los vengo diciendo desde hace muchos videos atrás, que mucha actividad en lo que es en lo que viene siendo todo lo que es la parte limítrofe de Venezuela, no solamente en Colombia, en Brasil, todo lo que viene siendo el arco minero. Se los vengo diciendo que hay muchísima actividad allí. Claro, no me dejen mentir en los comentarios, por favor, que ustedes son muy fieles y ustedes no me dejan mentir. Boom, también les he dicho que la actividad y Estados Unidos iba a ser otras detonaciones en Venezuela y que no va a ser la última, también se los he dicho. Vienen más, viene otra, mi gente, viene otra y va a ser un poquito más de ruido. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, esto viene y esto es limpieza. También les he comentado que no van a ser en pueblo, van a hacer los focos, y no sé, lamentablemente o afortunadamente, la gente que rodea a este tipo de personajes, bueno, ¿qué te puedo decir? Por eso están con ellos. Bueno, perderán la vida o no sé, pero es que por algo están con ellos y bueno, aquí está, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Alguna pregunta? No, ya todo lo dijiste, gracias. Gracias a ustedes, mi gente linda, mi gente hermosa. Aprovechemos estos momentos de energía para, como siempre se los digo, para seguir orando, para seguir rezando, para seguir iluminándonos, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Yo los leo tanto en privado como en el canal. No se preocupen si a veces me pierdo un poquito, porque las energías hay que asentarlas, no se puede estar todos los días repitiendo lo mismo. Mi gente bella, mi gente hermosa, no se puede. Les tengo prometido, y eso sí, una lectura, la rueda zodiacal completa, pero bueno, eso se puede esperar un poco, lo voy a dejar asentar. Hay muchas energías en el momento, y bueno, ya se hará. Los quiero mucho, besitos, los quiero, abrazos y hasta la próxima.